Mi nombre es Arturo González, médico de siniestros en gastos médicos, y les doy una cordial bienvenida a este ciclo de sesiones webinar como parte del programa de salud a distancia que Áncora ha implementado con el objetivo de cuidar y proteger la salud de nuestra población. Esto, la intención es hacerlo a través de la difusión de información veraz y actualizada de temas de relevancia médica. En este momento, pues el predominio de interés está relacionado al COVID-19. Estas sesiones serán impartidas por un grupo de expertos previamente validado por el equipo médico de Áncora, su agente de seguros y fianzas. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ricardo Velázquez y también tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada especial, la doctora Carla Paola Sánchez Ríos. La doctora Carla es médico especialista en neumología con alta especialidad en oncología torácica por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, en Ciudad de México. Ella se encuentra certificada por el Consejo Nacional de Neumología. La doctora Carla es miembro de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y del Comité de Bioseguridad frente a la pandemia de COVID-19 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde actualmente labora, así como en la red de hospitales de Grupo Ángeles. Les recuerdo que en caso de tener alguna duda o comentario, puede indicarlo a través de la sección de preguntas y respuestas, la cual se encuentra al borde inferior de su pantalla y se resolverá al final de la sesión. También les invito a participar a través del correo a gonzalez@ancora.com.mx. El mismo se encuentra en el correo de invitación y de confirmación. Les informo que esta sesión será grabada en vivo y usted podrá consultarla nuevamente a través de nuestros medios de difusión, como el boletín Áncora Informa, redes sociales y nuestra página en internet, ancora.com.mx. Sin más por el momento, dejo los micrófonos a la doctora Carla Paola Sánchez Ríos y damos inicio a la sesión titulada COVID-19, el virus que llegó para quedarse. Muchas gracias, doctora. Buena tarde. Buenas tardes a todos. Para mí realmente es un honor estar aquí con ustedes para hablar de este tema que es sumamente importante, no solamente en términos de salud. La pandemia COVID-19 se ha vuelto importante en bastantes ámbitos y bueno, pues para mí es un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy para platicar acerca de esta enfermedad. Y bueno, he planteado algunos objetivos para esta charla el día de hoy con ustedes. Y dentro de ellos los más importantes pues son estos 4: conocer la enfermedad, identificar qué personas están en riesgo o tienen un riesgo más alto de tener esta enfermedad, cómo prevenir los contagios, al día de hoy que vamos a regresar paulatinamente a lo que vamos a llamar nueva normalidad, y bueno, pues cuándo acudir a valoración médica por sospecha de un contagio de COVID-19. Y bueno, pues esta enfermedad que al día de hoy está causada por este nuevo coronavirus que conocemos o pueden haber ustedes escuchado como SARS-CoV-2, este es el agente, este es el virus que causa esta enfermedad, y cuando nosotros nos referimos a COVID-19 es prácticamente el espectro de signos y síntomas, es decir, todos aquellos síntomas que puede generar la infección por este virus, y lo referimos como la COVID-19 porque nos referimos a la enfermedad, no al virus como tal. Es importante conocer cuáles son las vías de transmisión de este virus para poder nosotros evitar los contagios. Si nosotros conocemos cómo se transmite, vamos a conocer y poder frenar los contagios en esta nueva normalidad. Algo que también tenemos que resolver es si este virus puede llevar a la muerte de las personas contagiadas y bueno, pues efectivamente los casos graves pueden fallecer por este contagio de coronavirus y vamos a ver las formas por las cuales este virus puede llevar a la muerte a las personas contagiadas. Vamos a empezar un poquito a hablar cuál es el panorama al día de hoy de la enfermedad COVID-19 y bueno, pues para esto vamos a hablar de algunos datos. Los datos más actualizados al día de hoy, que tenemos cuántos casos tenemos confirmados de esta enfermedad. Al día de hoy en nuestro país hay cerca de 350,000 casos confirmados y tenemos casi 42,000 muertes por esta enfermedad. ¿Esto por qué es importante? Como vamos a ir platicando a lo largo de esta charla, no todas las personas que enferman desarrollan neumonías, ni todas las personas que enferman por COVID-19 llegan a la muerte. Sin embargo, hay algunos factores de riesgo que pueden llegar a tener algunas personas que puede hacer que el curso de la enfermedad
enfermedad se agrave y que lamentablemente pierdan la vida. Algo está pasando en nuestro país debido a que las cifras estimadas de personas que pueden llegar a fallecer por enfermedad COVID-19 es cerca de 4 de cada 100. Si nosotros comparamos la cantidad de casos que tenemos al día de hoy en nuestro país con la cantidad de fallecimientos, vemos que triplicamos la cifra esperada y definitivamente esto es alarmante y vamos a desarrollar durante la charla a qué se puede estar debiendo el hecho de que tengamos en nuestro país una cantidad tan alta de personas que fallecen por esta enfermedad. ¿Cómo se transmite este virus, que es el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19? Bueno, pues al día de hoy están demostradas 3 vías de transmisión de contagio de este virus. La primera y la más importante es a través de gotas respiratorias. Todos cuando hablamos o estamos realizando actividades normales, expulsamos gotitas de saliva, gotitas que llegan a tener en una persona que esté infectada pues cantidad de virus que puede ser suficiente para contagiar a una persona que se encuentra cerca. Esta es la primera vía de transmisión, que es la transmisión respiratoria, y repito, es la más importante para la enfermedad COVID-19. También se puede transmitir a través de aerosoles, cuando nosotros estornudamos y tenemos una fuerza mayor al expulsar ahora sí que las gotas de saliva, y es una segunda vía de transmisión. Y la tercera es a través del contacto directo, es decir, a lo mejor yo me hice un estornudo de me tapé la boca cuando estornudé o no estoy cerca de una persona cuando estoy hablando, pero estoy tocando superficies que eventualmente pueden estar contaminadas y posteriormente yo con mis manos contaminadas toco mis ojos, mi nariz o mi boca y es la forma en la que puede entrar este virus y poder contagiarnos para que nosotros desarrollemos enfermedad COVID-19. Al día de hoy, repito, estas son las 3 vías más, descritas. La respiratoria es la más frecuente, pero se están investigando al día de hoy 2 nuevas formas de contagio. No están demostradas al 100%, sin embargo, los estudios cada vez abogan a que pueden ser vías de transmisión de este virus y una de ellas es la transmisión aérea, es decir, el virus puede quedar flotando, por así decirlo, o en términos coloquiales, en el aire, y aunque yo no esté cerca de una persona que está hablando conmigo o que me haya estornudado sin una mascarilla o un cubreboca, o que no toque una superficie yo contaminada, en el aire puede haber cantidad de partículas de virus que pueden llegar a generar enfermedad COVID-19 en la persona que se encuentra cerca. Y otra transmisión es a través de las heces fecales. Actualmente sabemos que el coronavirus también puede presentarse o instaurarse en el intestino de las personas enfermas, de manera que cuando hay evacuaciones, las heces pueden contener cantidad de partículas virales que al día de hoy, si contaminan aguas, por ejemplo, aguas negras, o que es la principal vía de contagio para la transmisión de heces fecales, ahí puede haber material del virus que nosotros, si estamos en contacto con agua contaminada, podemos enfermar de COVID-19. De manera que pasamos a algunas de las preguntas que por ahí se habían comentado para esta charla de cómo evitar o disminuir el contagio en la nueva normalidad de esta enfermedad. Bueno, pues apegándonos a las medidas preventivas, que es lo que conocemos como medidas de mitigación, es decir, todas aquellas medidas que yo puedo hacer para evitar contagiarme de este virus, que es el SARS-CoV-2, causante de enfermedad COVID-19. Entonces, como pueden ver, tenemos el lavado de manos, el uso de cubreboca y el distanciamiento social. Estas 3 medidas al día de hoy son las más efectivas para evitar los contagios, e incluso si se demostrara que puede transmitirse a través de heces fecales o a través de vía aérea, si nosotros portamos nuestro cubrebocas y realizamos un adecuado lavado de manos, estos contagios disminuirían también en gran medida. Estas medidas que acabo de comentar, estas 3 medidas son tan importantes que al día de hoy los expertos en COVID-19 las hemos llamado medidas del triángulo de la vida, es decir, si nosotros hacemos estas medidas todos los días y realizadas de una adecuada manera, nosotros podemos evitar contagiarnos de COVID-19 o de enfermarnos de COVID-19 en estas medidas de nueva normalidad, es decir, regresar paulatinamente a lo que hacíamos hace 4 meses aproximadamente cuando empezamos a tener el primer caso de coronavirus en nuestro país. Si nosotros realizamos estas medidas, el contagio puede ser prácticamente nulo. Como comentaba anteriormente, el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos son las medidas que al día de hoy forman el triángulo de la vida de cada uno de nosotros.
De estas tres, si bien son importantes las tres, la más importante es el lavado de manos. Se ha demostrado que es la más barata y la más efectiva de las tres para evitar contagios por el nuevo coronavirus. ¿Cómo tenemos que realizar el lavado de manos? Como les había comentado, realizar estas medidas disminuyen los contagios, pero van a ser efectivas si nosotros lo realizamos de adecuada manera. El lavado de manos para evitar contagiarnos o tener una enfermedad COVID-19 debe de realizarse con agua y jabón. Lo que nosotros vamos a realizar es un arrastre al momento de que estamos realizando el lavado de manos. Debemos de realizarlo en todo momento cuando nosotros tengamos sospecha de contacto con superficies contaminadas antes y después de nuestra jornada laboral y evidentemente pues antes de manipular alimentos. Debe de durar aproximadamente de 40 a 60 segundos nuestro lavado de manos y debemos de realizar fricción en nuestras manos para, como les comenté, por arrastre eliminar el virus. Es importante realizarlo con jabón y ahorita les voy a comentar por qué. En la cubierta del virus, es decir, una parte del virus está formado de grasa. Esta grasa, al momento de que entra en contacto con el jabón, pues se disuelve, se rompe y nosotros, aparte de que arrastramos el virus, lo estamos destruyendo en su estructura, de manera que ya no es un virus infectante y si nosotros realizamos el lavado con jabón, con agua y jabón, pues obviamente la posibilidad de enfermar por esta enfermedad de COVID-19, pues prácticamente es nulo. Entonces, es por la característica de la estructura del virus. Repito, una parte del virus tiene grasa y si nosotros utilizamos el jabón podemos romper esta estructura como se ve en la imagen y se destruye prácticamente el virus y pues obviamente evitamos contagiarnos de esta enfermedad. Hay otro término que es importante que se llama desinfección de manos y es lo que nosotros realizamos cuando utilizamos alcohol gel. Es importante también saber que en ambientes, por ejemplo, cuando tenemos trabajo de oficina, a lo mejor no tenemos un lavabo cerca donde no hay agua y no hay jabón para estar realizando el lavado en todo momento, pero es recomendable entonces sustituirlo por la desinfección de manos. Este procedimiento dura aproximadamente la mitad, de 20 a 30 segundos. Debemos de realizarlo con alcohol gel, que este gel debe tener una concentración aproximada del 70% de alcohol para que sea efectivo y también lo vamos a realizar cuando estemos en contacto con superficies contaminadas o antes de tocarnos la cara. Entonces, la manera en la que nosotros vamos a realizar la desinfección de manos va a ser de esta manera. Les voy a enseñar un poquito cómo se debe realizar efectivamente una desinfección de manos, debido a que pues va a ser el procedimiento que vamos a tener todos pues más a la mano, ahora sí, en nuestras áreas de trabajo. Entonces, nosotros vamos a utilizar nuestro alcohol gel y lo vamos a poner en la palma de la mano. Lo que vamos a realizar es movimientos circulares para tratar de esparcirlo en toda la palma. Posteriormente vamos a esparcir el gel alcohol en los dorsos de las manos, de esta manera, de las dos manos. Posteriormente vamos a tallar los espacios entre los dedos y al momento que realizamos este movimiento vamos a lavar también el dedo pulgar, que es el que se queda afuera cuando nosotros realizamos este movimiento. Como ustedes pueden ver, casi nunca lavamos esto porque nos centramos en el resto de los dedos. Entonces es importante hacer este movimiento de fricción en el dedo pulgar y también en el dedo meñique, que es el pequeñito. Y mientras estamos realizando esto, van pasando los 20 a 30 segundos. Posteriormente tallamos así nuestras uñas en la palma de nuestras manos y en estos segundos prácticamente se evaporó el alcohol gel. ¿Ok? Vamos a pasar al segundo punto de lo que es el triángulo de la vida, que es el uso de mascarillas. El uso de mascarillas durante mucho tiempo estuvo cuestionada su utilidad hasta que finalmente la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de este tipo de mascarillas o cubrebocas para prácticamente todas las personas. Al día de hoy todavía hay algunas dudas de quién debe utilizar estas mascarillas, cuándo se deben de utilizar, cuál mascarilla es la que yo debo de utilizar y cómo la debo usar. Entonces, bueno, vamos a ir respondiendo a estas preguntas. Al día de hoy, que en nuestro país estamos en la fase 3 de contagio, es decir, que cualquier persona puede tener el virus y en cualquier lado nosotros podemos contagiarnos, al día de hoy todos debemos de portar mascarilla. ¿Cuándo? Bueno, si bien es recomendado algunas situaciones donde hay mayor riesgo de contagio, como son los ambientes abiertos, los sitios donde hay conglomeración de personas o bien que estamos cerca de, por ejemplo, en las áreas de trabajo, también se recomienda
que tengamos el uso de mascarilla, aunque sea un ambiente cerrado, y con mayor razón si nosotros tenemos síntomas. En casa, si nosotros vivimos solos o no tenemos síntomas, podemos no portar cubrebocas, pero si viven más de 3 o 4 personas donde no podamos mantener nuestra distancia, que ahorita vamos a pasar a ese punto, cómo medimos la distancia, lo recomendado sería que utilicemos nuestro cubreboca incluso en espacio cerrado. ¿Cuál mascarilla es la que voy a utilizar y cómo la voy a utilizar? Bueno, pues esto va a depender de qué tipo de actividad realiza cada una de las personas y qué grado de exposición o de riesgo tiene de contagiarse dependiendo de su actividad. Esto va a depender si yo soy una persona enferma, si yo soy la persona que está cuidando al enfermo o si yo soy la persona que se dedica a atender enfermos de coronavirus, como es el personal de salud. Tenemos prácticamente todas este tipo de mascarillas. En algún momento ustedes ya las han podido ver. Si ustedes han comprado algunas de ellas, bueno, nos vamos a centrar en las 3 más importantes, que es la de tela, que es la que se conoce como reutilizable, la mascarilla quirúrgica y la mascarilla N95, que es la que al día de hoy nosotros utilizamos como de alta eficiencia. Es la que tiene la mayor probabilidad de evitar un contagio de coronavirus y es la que se recomienda para el personal de salud debido a que toda la jornada pues está expuesto a personas que ya están enfermas y están positivas a COVID-19. Como les puse aquí en las imágenes, esto de alta, media y baja se refiere a la exposición que puede llegar a tener, de manera que la mascarilla de tela o reutilizable puede ser si usted está en un ambiente de bajo riesgo, es decir, las personas no tienen síntomas, usted tiene una distancia de más de 2 metros o incluso está en su área de trabajo y está solo, pues podría o no utilizar o utilizar una de tela. Si ya usted sale a ambientes conglomerados o está en casa y tiene usted una persona en casa que tiene síntomas, aunque no tenga una prueba de coronavirus positiva, usted debería portar una mascarilla quirúrgica y si es personal de salud, bueno, pues las mascarillas de alta eficiencia. Ahorita les voy a enseñar más o menos cómo son las mascarillas. Estas mascarillas son las mascarillas de alta eficiencia, que son las que nosotros llamamos como mascarillas N95, que solamente el personal de salud debería de portar una mascarilla de este tipo. Y las que se recomiendan para el resto de las personas, independientemente del área de trabajo, o repito, si salen a la calle o están en un sitio donde hay conglomeración de personas, deberíamos de utilizar una mascarilla quirúrgica, que son las de triple capa, que son estas que tienen los dobleces y tienen estos, pues digamos, los elásticos a los lados para poder colocarlas. Este es el tipo de mascarillas que se recomiendan por la Organización Mundial de la Salud, que todos deberíamos de utilizar un tipo de mascarilla de este tipo si es que no estamos atendiendo a personas positivas de coronavirus en un hospital. Aquí vienen más o menos algunas diferencias. También están estas mascarillas que tienen filtro, que también son mascarillas N95 y que tienen un filtro para poder sacar el aire. Este tipo de mascarillas, repito, solamente las debe de utilizar el personal médico, ¿ok? Y bueno, pues, ¿qué recomienda la Organización Mundial de la Salud en términos del uso de mascarilla? Debemos de cubrir, ahorita les voy a enseñar cómo se colocan adecuadamente las mascarillas, debemos de cubrir boca y nariz y, bueno, colocar las cintillas, ya sea con un moñito alrededor de la cabeza o si son los elásticos que están alrededor, pues colocarlos detrás de las orejas. Una vez que la colocamos, no hay que tocar la mascarilla, hay que quitárnosla con la técnica correcta, ahorita lo vamos a practicar. Y, bueno, hay que sustituirla si nosotros la sentimos húmeda. Repito, cuando nosotros hablamos, salen gotitas de saliva que a lo mejor no son perceptibles a la vista, pero que cuando nosotros traemos la mascarilla, pues la podemos sentir húmeda, entonces es un momento ideal para cambiarla. No se reutilizan, es importante saber que las mascarillas de este tipo, como la que vamos a utilizar ahorita, que es la mascarilla quirúrgica, no se lava ni se reutiliza, dura aproximadamente 2 a 3 horas. Y las mascarillas de tela, en términos de prevenir coronavirus, no se recomiendan debido a que no está demostrado que el poro de la tela sea lo suficiente para que evite la penetración del virus que causa la enfermedad COVID-19. Repito, las mascarillas quirúrgicas son las que todo mundo deberíamos de utilizar y N95 solamente el personal de salud. ¿Cómo vamos a colocar nosotros nuestra mascarilla? Bueno, pues vamos a tomar los elásticos por los lados, vamos a colocarnos nuestro cubreboca de esta manera, con índice y pulgar, vamos a
ajustar en el puente de la nariz nuestro cubreboca. Es la única parte que vamos a tocar. Y una vez que hacemos esto, vamos a hacer desinfección de manos y así va a quedar nuestra mascarilla. Vamos a cubrir nariz y boca. No hay que traerla aquí, no hay que traerla aquí, no hay que estarla quitando si hablamos por teléfono o queremos hacer algo. No debemos de hacer eso porque nuestra mascarilla, la parte de afuera ya está contaminada, ¿ok? Entonces no tenemos que estar manipulando. A veces sentimos que se nos cae y estamos haciendo esto. Y a los 5 minutos otra vez. Entonces todo esto está contaminado y si nosotros lo estamos manipulando, contaminamos nuestras manos y después estamos dejando partículas de coronavirus en todo lo que estamos tocando. Entonces nuestra mascarilla, una vez que la colocamos, no se manipula hasta que la vamos a retirar. ¿Cómo se retira? De la misma manera, y cuando la vayamos a desechar, hay que desecharla en un bote de basura que tenga tapa, ¿ok? Y después, pues, volvemos a realizar la desinfección de manos como lo habíamos practicado anteriormente, ¿ok? Se evapora el alcohol gel y listo. Aquí vamos a repetir algunos datos de cómo se utilizan las mascarillas que son importantes. Recuerden, hay que lavarnos las manos antes de manipular nuestro cubrebocas y al final cuando lo retiramos también. Debe de cubrir nariz y boca. No hay que estarlo bajando ni estar manipulando ya después de que la colocamos. Si la sentimos un poco húmeda, hay que retirarla, hay que cambiarla. No se reutilizan las mascarillas quirúrgicas y, como mencionan aquí, como lo mencionamos nosotros también, hay que tirarlo en un bote de basura que tenga tapa. No se intercambian entre personas, son de uso personal y son desechables, como lo comentamos anteriormente. Aquí vienen algunos escenarios de cómo es que se deben portar las mascarillas. Como ustedes pueden ver, aquí hay personal de salud que efectivamente trae mascarillas N95 y también hay dos personas. La persona femenino digamos que puede fungir como cualquier persona, puede ser la persona enferma en casa o puede ser una persona con síntomas que uno está confirmada o puede ser una persona que simplemente esté en contacto en casa con más de 3 personas donde no pueden mantener distanciamiento y trae su cubrebocas en un ambiente cerrado. La persona de abajo puede fungir como un cuidador de persona positiva, que ahorita vamos a mencionar cómo se debe cuidar una persona en casa y aunque está demostrado que pueden utilizar mascarillas quirúrgicas, yo sí les recomiendo a mis cuidadores de enfermos en casa que utilicen un N95 si es que la persona está positiva y ellos van a ser los cuidadores primarios y ellos van a ser los que le van a proporcionar el alimento, quienes van a estar vigilando si el paciente se pone grave en casa. A él sí le recomiendo yo una mascarilla N95. Y el último punto del triángulo de la vida de cada una de las personas es el distanciamiento social. Está demostrado que mínimo necesitamos una distancia entre persona y persona de 1.8 metros. Esto nosotros lo podemos verificar cuando hacemos este movimiento de brazada. Aproximadamente las brazadas de manera estándar es una medida de 1.6 a 1.8 metros, de manera que no deberíamos de tener personas cerca ni en ninguno de los dos lados, y ese sería el distanciamiento que yo requiero para evitar que el contacto directo sea una forma de transmisión con una persona enferma. ¿Por qué el distanciamiento social es una medida importante y que está englobada o que englobamos los expertos en coronavirus como una de las medidas del triángulo de la vida? Bueno, pues está demostrado que reduce 29% de los casos nuevos de coronavirus y reduce en 35% el número de fallecimientos por esta enfermedad. También al día de hoy está demostrado que el distanciamiento social puede ayudar a reducir el contagio de influenza y esto es importante que lo comente porque ya en algunas semanas empiezan los meses en los que influenza empieza a generar brotes, de manera que muy probablemente vamos a tener enfermos que tengan las dos infecciones al mismo tiempo. Entonces el distanciamiento social se vuelve una medida sumamente importante para prevenir ambos contagios de virus respiratorios. ¿Cómo sospechar que puedo tener yo una enfermedad por coronavirus, una enfermedad COVID-19? Bueno, pues vamos a tener algunos síntomas. Estos son los síntomas más importantes, los síntomas más comunes, que son fiebre, cansancio, tos seca, malestar, dolor de cuerpo o dolor de cabeza. ¿Cuáles son los síntomas iniciales? El dolor de cabeza y el cansancio o la fatiga son los principales síntomas que se presentan en esta enfermedad. Hay otros síntomas que no son tan comunes o que no son tan típicos, que los expertos en COVID llamamos síntomas atípicos, como puede ser la congestión nasal excesiva y la diarrea.
Y un síntoma grave, que definitivamente es el síntoma pivote para yo buscar atención médica en un hospital, es la sensación de falta de aire. No el hecho de tener coronavirus no quiere decir que forzosamente yo voy a tener falta de aire, pero si se presenta, yo debería buscar atención médica en un hospital, ¿ok? ¿Por qué es importante que nosotros acudamos al médico y que no lleguemos a la automedicación? En el contexto de una enfermedad por coronavirus, una enfermedad COVID-19, es importante saber si el paciente es sospecha solamente, si es un caso confirmado con síntomas típicos, si es un caso confirmado con síntomas atípicos o si es un portador asintomático. Ajá. Una sospecha de coronavirus es aquel paciente que, como mencionamos ahorita, tuvo estos síntomas, que presentó fiebre, tos, dolor de cabeza, pudo tener dolor de articulaciones o dolor de cuerpo, y hasta ahí. No tiene hasta ahorita una prueba que confirme coronavirus. Hasta ahí el paciente es una sospecha de coronavirus. Si acude a atención médica y ya su médico le recomienda realizar la prueba de coronavirus, dependiendo del resultado le vamos a poner, pues ahora sí vamos a cambiar el nombre. Si la prueba sale positiva, pues efectivamente será un caso confirmado. Y los síntomas nos dirán si fueron síntomas típicos o atípicos. Hay pacientes que solamente se manifiestan con un poco de dolor abdominal, con diarrea y son enfermos por COVID. Ajá, entonces es importante realizar las pruebas ahorita que estamos en pandemia ante el mínimo contacto con una persona positiva o síntomas de este tipo, que pueden ser respiratorios o pueden ser abdominales o gastrointestinales. Y portador asintomático es aquella persona que por alguna situación se le pidió la prueba, puede ser en el trabajo, puede ser por alguna otra situación, pero que no tenía síntomas y la prueba sale positiva. Estas personas son importantes de diagnosticar o de identificar porque tienen la misma posibilidad de estar contagiando al resto de personas que una persona que tiene síntomas. Entonces, de hecho, estas son las personas que más nos llegan a preocupar porque pueden andar por ahí sin lavarse las manos, sin usar mascarillas, sin hacer medidas de prevención porque no sienten nada, ellos creen que no tienen nada y están contagiando a muchas otras personas. ¿Cómo diagnosticamos nosotros enfermedad por COVID-19? Bueno, pues al día de hoy tenemos muchas formas de diagnosticar esta enfermedad. Sin embargo, la forma más efectiva y la forma pues más tomada en cuenta al día de hoy es la prueba que se hace en la nariz, que es lo que nosotros llamamos como un hisopado, es decir, se introduce un como cotonete largo a la nariz y a la garganta para hacer como un raspado y mandar a analizar para ver si efectivamente en esa muestra hay presencia de este virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. Sin embargo, ahorita vamos a comentar por qué hemos tenido que utilizar otras herramientas de diagnóstico. Al día de hoy también utilizamos los estudios de imagen, como puede ser la radiografía, la tomografía, que ya es un estudio de pulmón en tercera dimensión, y el ultrasonido pulmonar. También son herramientas de imagen para diagnosticar enfermedad COVID-19 y también algunas que se toman en sangre, que son los famosos anticuerpos o defensas para coronavirus, y vamos a ver cuándo se utiliza una, cuándo se utiliza la otra o por qué es que tenemos que echar mano de tantas pruebas en el contexto de diagnosticar a un enfermo por coronavirus. Esta que es la prueba ideal, que se recomienda para diagnosticar COVID-19, que es el hisopado de la nariz, es lo que conocemos como PCR-RT de SARS-CoV-2, este es el virus que identificamos, y como les había comentado, hacemos un raspado a través de un cotonete en la nariz y en la garganta, y mandamos a buscar el virus en esa secreción que nosotros raspamos con el cotonete. Sin embargo, a pesar de que al día de hoy se conoce como la prueba ideal o la prueba estándar para diagnosticar COVID-19, lamentablemente esta prueba llega a tener 30% de errores. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 10 personas, de cada 10 enfermos, 3 de ellos pueden salir con prueba negativa a pesar de tener la enfermedad. Es por eso que si alguien tiene síntomas y su prueba sale negativa y su médico lo quiere tratar como un enfermo COVID, eso sería lo ideal. La prueba tiene la posibilidad de fallar en 3 personas de cada 10. Ajá. Y eso es lo que nosotros conocemos como falsos negativos, es decir, falsamente dan un resultado negativo, pero son personas enfermas. Entonces, si hay síntomas, independientemente cómo esté la prueba, ese paciente deberá tratarse como un enfermo por coronavirus.
También al día de hoy se comercializan por ahí las pruebas rápidas. ¿A qué se refieren las pruebas rápidas? Bueno, pues estas pruebas son pruebas que se utilizan como una prueba de embarazo, que se utiliza sangre en pequeña cantidad y que son, como su nombre lo dice, mucho más rápida, y lo que buscan no son el virus en sí, sino defensas del virus por si nosotros ya estuvimos en contacto con él y nuestro cuerpo está formando defensas. Al hacerme esta prueba y salir positiva, pues quiere decir que pues tengo defensas, lo más pues que ya me expuse y pues que estoy enfermo. Entonces, esta prueba comparada con la prueba del cotonete en la nariz, es mucho más rápida, no se gasta tanto, por eso es que es más rápida. Como ustedes pueden ver en la imagen, la persona que procesa una prueba de raspado de nariz tiene que estar con todo el equipo de protección, y la persona que procesa una prueba rápida, pues solamente trae su bata y guantes, no trae más equipo de protección. Por eso es que son pruebas mucho más baratas, mucho más rápidas. Eso hace que sean pruebas pues más baratas para el público, sin embargo no tienen utilidad. Al día de hoy, una prueba positiva o negativa, una prueba rápida, no nos dice nada a nosotros los médicos que nos dedicamos a diagnosticar esta enfermedad, porque puede salir negativa y que usted de todas maneras ya haya tenido contacto. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien le tosió ayer y usted ya está infectado, pero sus defensas no se han producido, entonces su prueba va a salir negativa y también sería pues un falso negativo. Al día de hoy las pruebas rápidas no se recomiendan para diagnosticar enfermedad COVID-19, por lo cual deberíamos evitar utilizar este tipo de pruebas debido a que no nos dan información, no nos dicen si el paciente está enfermo o no, no nos dicen si efectivamente sus defensas son útiles, porque esa es otra. Una cosa es que se estén formando las defensas, pero hay defensas que no son útiles al 100%. Entonces, al día de hoy, estas pruebas rápidas no debemos realizarlas en personas con síntomas. Ya habíamos comentado que existe este término de portador asintomático, es decir, esta persona que está enferma, que está contagiada, pero que no presenta síntomas. Y bueno, como les había comentado, tiene la misma posibilidad de contagiar al resto de personas. Entonces, estas personas al día de hoy son las que al personal médico más nos preocupan, porque son personas que pueden estar esparciendo el virus sin darse cuenta, y si no utilizan todas estas medidas preventivas del triángulo de la vida, pues pueden ser las personas que están ayudando a que cada vez tengamos más enfermos por COVID-19 al día de hoy. Si yo estoy enfermo de coronavirus, ¿cuánto me puede llegar a durar la enfermedad? Al día de hoy, bueno, hasta el momento actual vimos ya cómo se define la enfermedad, cuáles son sus síntomas, en quién sospecharlo, cómo lo puedo prevenir, pero si todo esto no ha sido efectivo y me contagio y salgo positivo, ¿cuánto va a durar la enfermedad? Bueno, pues al día de hoy sabemos que una enfermedad por COVID-19 puede durar hasta 3 semanas. Sin embargo, hay pacientes que la enfermedad puede limitarse desde los 10 días a los 14 días o bien durar los 21 días. ¿Esto de qué va a depender? Bueno, vamos a ver más adelante de algunas condiciones que pueden llegar a tener cada una de las personas que hace que la enfermedad dure más días. Vamos, como viene la imagen, vamos a ir explicando desde que yo me contagio o alguien enfermo me tosió, qué es lo que va pasando conforme van pasando los días. En la parte de abajo, como ustedes pueden ver, vienen las semanas marcadas y en el dibujito viene más o menos una persona enferma en diferentes escenarios. Entonces, cuando alguien me contagió de coronavirus o me contagié por no tomar mis medidas de prevención adecuadamente, ¿cuánto duró en empezar a tener síntomas? Aproximadamente duró entre 5 y 7 días. Es decir, que si hoy tengo yo síntomas de enfermedad COVID-19, me contagié hace 3, 4, 5, 7 días. No me contagié ayer, no me contagié hoy. Es importante saber eso porque esto nos ayuda a nosotros a controlar quién probablemente puede ser la persona en casa que está teniendo, pues que está contagiando al resto de las personas en un domicilio. Entonces, repito, si hoy tengo síntomas, no me contagié ayer, me contagié hace 5 o 7 días atrás. Ya que empiezo a tener síntomas, los síntomas en un inicio son leves. Ya habíamos comentado que el dolor de cabeza, la fiebre o la tos pueden ser de los principales síntomas, y puede ser que a los 7, 10 días mis defensas actúen, reconozcan al virus, lo ataquen y que yo me cure. O bien que mis defensas no sean adecuadas. Ahorita vamos a mencionar qué personas pueden que sus defensas no sean adecuadas
y evolucionar entonces a un cuadro de neumonía. Y después de la neumonía podemos de la misma manera que ahora sí nuestras defensas funcionen y nos curen de la neumonía, nos saquen de este cuadro de neumonía, o bien que se siga complicando y que no nada más esté sufriendo el pulmón. Cuando yo hablo de neumonía me refiero a la inflamación que se genera en los pulmones por una enfermedad COVID-19. Sin embargo, este virus de SARS-CoV-2 tiene la posibilidad de dañar otros órganos y que no solamente se quede como una neumonía, sino que avance, me ponga yo aún más grave, que pueda lesionarse mi cerebro, mi corazón, mi riñón, mi hígado, otros órganos vitales por la enfermedad. Y bueno, ¿qué es lo que se menciona, lo que se ve en el esquema? Que algunos de estos pacientes lamentablemente pierden la vida y algunos otros, a pesar de haber estado muy graves, afortunadamente se curan. Entonces, esto es bueno, aproximadamente lo que dura una enfermedad por COVID-19, de 2 a 3 semanas. Sin embargo, pues bueno, cada paciente puede durar distinto y ahorita vamos a ver por qué. Las formas de la enfermedad de COVID-19, como comentamos hace un rato, puede ser leve, que me quede solamente con tos, dolor de cabeza, un cuadro como de gripa, pero que haya sido coronavirus, o que evolucione a tener una neumonía, o bien que me ponga grave y que requiera de ir a un hospital porque el resto de mis órganos también están sufriendo. Y lo podemos ver aquí. La persona que desarrolla solamente un cuadro de gripe son las personas que tienen enfermedad COVID leve, que afortunadamente son el 80%. Las personas que lamentablemente desarrollan neumonía llegan a ser cerca del 14%, y esto es lo que conocemos como una enfermedad COVID-19 moderada. Y el 6% de estos enfermos llega a desarrollar formas graves de COVID, que es cuando ya tienen que estar en un hospital con ayuda de un ventilador para respirar y pues que desarrollan una forma grave de coronavirus. ¿Qué factores pueden hacer que yo pase de una forma leve a una forma moderada o a una forma grave? Como les he comentado, hay cierto tipo de características que ciertas personas pueden llegar a tener, y es por eso que no a todos, ahora sí, pues lo voy a decir muy coloquial, que no a todos nos va igual cuando enfermamos de coronavirus, y esto se debe a que pues no todos tenemos las mismas condiciones. Las personas que tienen diabetes, que tienen obesidad o sobrepeso, que tienen alguna enfermedad diagnosticada en corazón o que han sufrido infartos previamente, enfermedades como VIH-Sida, algún tipo de cáncer, que se conocen con un sistema inmunológico bajo por alguna otra condición, o los adultos mayores, son las personas que lamentablemente no se quedan en un cuadro de gripe, sino que evolucionan a neumonías e incluso a formas graves de coronavirus, donde el resto de órganos también se empieza a dañar por este virus de SARS-CoV-2. Sin embargo, al día de hoy, los que nos dedicamos a esta enfermedad y que hemos tenido la posibilidad de tratar gran cantidad de enfermos, hemos identificado a otro grupo que es vulnerable de casos severos de COVID. ¿Quiénes son? Los jóvenes. Los jóvenes, aunque no tengan alguna enfermedad o alguna condición como la que mencioné, diabetes, obesidad, sida, cáncer, es decir, no tienen nada de esto, solamente son jóvenes, su sistema de defensas responde de manera exagerada. ¿Qué tan exagerada? Pues se llega a dañar el pulmón por esta respuesta exagerada, que desarrollan sus propias defensas en un intento de sacarlos de un cuadro de coronavirus. Llega a ser una respuesta una inflamación tan exagerada que están produciendo sus mismas defensas, que también llegan a desarrollar cuadros graves. De manera que el hecho de ser jóvenes no quiere decir que no nos podamos complicar con una neumonía o que no tengamos que ir al hospital si es que nos enfermamos de coronavirus. Al día de hoy, prácticamente todos en nuestro país podemos desarrollar una forma grave, y es por eso que comparados con otros países tenemos gran cantidad de enfermos graves, gran cantidad de muertes, como mencionamos al inicio, comparado con otros países, y esto es porque en nuestro país, pues gran cantidad de personas son portadoras de diabetes, de obesidad, de cáncer, tenemos gran cantidad de adultos mayores, y bueno, pues los jóvenes no se libran también de formas graves, y esto es lo que ha contribuido a que comparado con otros países, México tenga gran cantidad de enfermos y de muertes por esta enfermedad. Cuando una persona desarrolla un cuadro leve, es decir, tos, dolor de cabeza, como una gripe, pero que le podemos poner el nombre de COVID porque ya hicimos una prueba y salió positiva, ¿dónde debe de tratarse esta persona? Si es una persona que tiene un cuadro leve, esta persona se va a ir a domicilio. Vamos a indicar un aislamiento de mínimo 2 a 3 semanas, porque ya comentamos que esto es lo que llega a durar esta enfermedad, y
la vamos a mantener siempre en vigilancia por celular, de preferencia tener un médico neumólogo tratante que se esté haciendo cargo del caso de esta enfermedad, estarnos lavando las manos y vigilar síntomas de alarma. Toda persona que se va a domicilio a aislar, que el médico le dio la indicación de irse a aislar, debe de conocer cuáles son los síntomas de empeoramiento, es decir, que algo no va bien, que en lugar de quedarnos como leves, ya probablemente estemos haciendo una neumonía y que tengamos que acudir a un hospital. Y estos síntomas son dolor de pecho, sensación de ahogo o sensación de falta de aire. Si se presentan estos síntomas, la persona forzosamente debe de romper el aislamiento y salir a valoración médica en un hospital. Porque, repito, estos síntomas nos están hablando de que no se está controlando la enfermedad y que probablemente esté avanzando, dañando los pulmones, haciendo una neumonía, y tendremos que hacer estudios de pulmón, estudios de sangre, cosas que pues no se pueden hacer en un domicilio. ¿Cuándo nosotros podemos visitar a nuestra familia? Es decir, a mí me dijeron que yo tenía coronavirus, hice un cuadro leve, me mantuve en mi casa 2 a 3 semanas, ya me pueden visitar, ya puedo salir a visitar a mis otros familiares, o si me fui a aislar a un domicilio donde estuve solo, ya puedo regresar con ellos. Bueno, pues para poder volver a la normalidad, entre comillas, que es visitar a la familia, debemos de estar curados. ¿Cómo voy a saber que yo estoy curado? Bueno, pues hay que repetir pruebas al final de esta enfermedad. Probablemente su médico le pueda indicar repetir la prueba de la nariz, ahora sí, medir las defensas en sangre, pero no con una prueba rápida, sino con una prueba de laboratorio, y o bien combinar ambas pruebas dependiendo de sus características. Cada persona tiene características distintas y el médico será el indicado para poder decir cuál de estas pruebas es la que usted tiene que realizarse para documentar que efectivamente usted está curado y que puede visitar a su familia, o que nuevamente pueden regresar al domicilio donde usted estuvo aislado. ¿Qué es lo que pasa? Aquí les pongo unas imágenes de qué es lo que pasa cuando está avanzando un cuadro de coronavirus o por qué algunas personas se quejan de falta de aire. Bueno, pues aquí vienen algunos esquemas de cómo es el pulmón normalmente. Estas partes que parecen como un panalito de abeja se conocen como alvéolos y son las partes del pulmón que aprovechan el oxígeno. Cuando nosotros respiramos el oxígeno del ambiente, estas estructuras del pulmón se encargan de procesarlo y mandárselo al resto de nuestros órganos, y es así como nosotros podemos vivir. Todos nuestros órganos ocupan oxígeno para vivir y nuestros alvéolos tienen que estar sanos para que puedan procesar ese oxígeno y mandarlo al resto de nuestros órganos. Si estos alvéolos, aquí viene un dibujito en la parte de este que parece como un panal de abeja que está azul, justo al lado está otro que tiene como líquido amarillo. Eso es una neumonía. Cuando hay líquido en los alvéolos no funcionan. Entonces, cuando coronavirus llega, nos infecta y aparte hacemos una neumonía, nuestros alvéolos dejan de funcionar. Entonces, empiezan a sufrir nuestros pulmones y empiezan a sufrir el resto de órganos porque no les está llegando el oxígeno adecuadamente. Y estos son los enfermos que tienen que estar en un hospital, que les tenemos que proporcionar oxígeno y que deben de estar siendo vigilados por expertos en COVID para poder sacarlos adelante. Si una persona no quiere ir al hospital y le está faltando el oxígeno, cada vez le falta más y cada vez le falta más, en algún momento sus órganos van a empezar a sufrir y es probablemente una causa de fallecimiento en domicilio de los enfermos por coronavirus que no son atendidos en un hospital. Y bueno, pues aquí viene también otro esquemita, otro dibujo de cómo es que los pulmones aprovechan este oxígeno y se lo mandan al resto de los órganos, y es prácticamente la causa por la cual algunos de nuestros enfermos de COVID llegan a perder la vida, pues porque los órganos dejan de funcionar porque el oxígeno no es suficiente, puesto que no se está procesando adecuadamente en un pulmón inflamado. Ya les había comentado que es importantísimo identificar cuáles son los síntomas por los cuales yo debo acudir a un hospital. Recuerden, enfermedad leve, es decir, como una gripe, pero que es coronavirus, en casa sin problema. Si nosotros empezamos a tener dolor de pecho, sensación de ahogo o falta de aire, entonces debemos de acudir al hospital. Si estos síntomas no se presentan, nosotros podemos cumplir nuestro aislamiento de 2 a 3 semanas y al final acudir con nuestro neumólogo para que nos diga cuál es la prueba ideal para nosotros, para que me diagnostiquen curado de COVID y ya pueda realizar pues mis actividades cotidianas como las hacía antes de tener una enfermedad por COVID.
Por ahí también nos preguntaban que a nivel de nuestro país, ¿cuál es la institución que tiene los mejores resultados de enfermos por coronavirus? Bueno, pues nosotros hemos podido identificar que los mejores resultados de enfermos de COVID se tienen en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y esto pues no es raro debido a que a esto nos dedicamos en el instituto. Somos un centro con expertise en enfermos respiratorios graves. El 80% de las personas que laboramos ahí somos neumólogos, de manera que al día de hoy, desde que se presentó el primer caso de coronavirus en nuestro país, que fue en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el 28 de febrero, pues ya no sabíamos cómo se manejaba coronavirus, pero ya teníamos gran expertise por manejo de influenza grave, por manejo de otras enfermedades graves, y que al día de hoy, bueno, pues hemos podido aprender, afortunadamente, de cómo se manejan estos enfermos graves de coronavirus. No todos los pacientes requieren estar en el INER, solamente los enfermos graves, de ahí que es importante que un paciente sepa cuáles son los síntomas de estar enfermando gravemente para entonces acudir a un centro que pueda atender enfermos graves, en este caso como lo es el INER. Y bueno, aquí vienen algunas imágenes de qué es lo que hacemos en el instituto cuando se presenta un paciente con síntomas de COVID y que viene gravemente enfermo, es decir, le viene faltando el oxígeno, y prácticamente para que más o menos vean cómo se debe de atender un paciente y qué es lo que prácticamente realizamos en el hospital. En las primeras imágenes, que son las de arriba, tenemos un área que se llama un área de revisión rápida, que es lo que se conoce como un triage respiratorio, es decir, el paciente se presenta a esta área, se mide su oxígeno en el dedo, en cómo está procesando su pulmón el oxígeno, cómo está respirando, si el paciente tiene o no fiebre, y una vez que se ha identificado que efectivamente viene grave, lo pasamos a un segundo término. Después me encuentro yo, que yo soy médico neumólogo y me encargo de los pacientes graves de enfermedad COVID. ¿Qué es lo que decido hacer con el paciente? Bueno, pues les hacemos estudios de pulmones. Esta imagen que ven ustedes ahí son unos pulmones enfermos con neumonía por coronavirus. Es importante realizar estos estudios que se llaman tomografía de tórax, que son estudios en tercera dimensión cuando un enfermo tiene síntomas de COVID. También realizamos estudios de sangre. Es importante en la siguiente imagen, donde viene el botecito de tapa roja. Ese es el botecito en el cual mandamos el cotonete con secreción de nariz y garganta para buscar coronavirus, y posteriormente donde se ve una pantalla, ese es un estudio que me dice cuánto está su oxígeno del paciente en la sangre y si efectivamente sus órganos están sufriendo porque le está faltando el oxígeno. Si nosotros unimos todo esto y corroboro que es una persona gravemente enferma por coronavirus, decidimos pasarlo a la siguiente área, que es donde viene la cortina y que es lo que nos separa de los enfermos hospitalizados por coronavirus grave. Y esto es prácticamente lo que realizamos con todos los enfermos. Si bien esto es lo que hacemos en el instituto, los neumólogos que tratamos esta enfermedad tratamos de replicar el mismo esquema en las instituciones que elaboramos habitualmente, en otros horarios de trabajo o en instituciones privadas. Este es un paciente enfermo gravemente de coronavirus. Como ustedes pueden ver, es un paciente que ya tenemos que dormirlo porque tengo que ponerle una máquina para que respire por él. Sus pulmones están inflamados, lamentablemente ya no están funcionando y entonces tengo que apoyarlo con una máquina. Esta máquina se llama ventilador y lo que hacemos es suministrar más oxígeno a sus pulmones para que sus órganos no estén pues fallando. Y como ustedes pueden ver, pues tiene cables por todos lados. Tenemos que estar monitorizando sus signos vitales, temperatura, presión, todo eso a través de varios cables. Y esto es lo que es un paciente gravemente enfermo de coronavirus. ¿Por qué es importante hablar de los enfermos graves? Lamentablemente, cuando una persona enferma con estas características de estar grave, solamente tenemos del 10 al 15% de probabilidades de salvarlo en estas condiciones. Es por eso que todos deberíamos de identificar cuando nos estamos enfermando gravemente para acudir oportunamente a un hospital. Y bueno, por ahí, ya casi para terminar, alguna de las preguntas que también o inquietudes tenían por ahí de ¿cuál era el éxito de control de la contención de contagios en algunos hospitales o por qué algunos médicos estaban contagiando? Bueno, pues esto es por el adecuado uso de equipo de protección personal. Aquí estas fotos son del instituto.
es como más o menos estamos vigilando que todos utilicen el equipo completo, que todos sepan portar su equipo de protección personal, debido a que si mi equipo está contaminado, yo me puedo contaminar. Si yo no me pongo el equipo completo, me puedo contaminar. Entonces, si yo me contamino, puedo contaminar a los demás. Entonces, es importante saber utilizar el equipo de protección personal en todos los escenarios. Como pueden ver ustedes, ahí vienen algunas fotografías en diferentes escenarios. Por ejemplo, bueno, aquí en la parte de abajo, en la foto de en medio, ahí estoy yo en el área de consulta. Ahí no requiero traer gogles, no requiero traer bata desechable, solamente mi N95. Al lado está una foto donde también estamos ahí con enfermos con coronavirus que están intubados, donde ya estamos en un área donde todos están intubados. Ahí debo de traer un equipo de protección completo. Y en la foto de arriba, en esa misma área, estamos atendiendo pacientes intubados y manipulando su ventilador. Entonces, el equipo es diferente. Si nosotros sabemos utilizar nuestro equipo, las infecciones disminuyen, y esto es lo que, a diferencia de otros hospitales, hemos podido identificar en el INER y en algunos otros hospitales, que utilizar adecuadamente nuestro equipo disminuye la cantidad de contagios del personal de salud. Y bueno, ya para terminar, responder esta pregunta de si tenemos que acostumbrarnos a vivir con COVID-19 por siempre, pues sí, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con coronavirus como nos acostumbramos a vivir con influenza, como al día de hoy vivimos con VIH-Sida, con muchas otras enfermedades infecciosas, pero que conociendo la forma en la que nos contagiamos, o la forma más bien en la que podemos prevenirlo, pues se va a hacer más pasajero vivir con esta enfermedad. Pero sí, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con enfermedad COVID-19. Por lo cual, lo más importante es recordar y no olvidar las medidas de prevención, lavado de manos, nuestro uso de mascarillas quirúrgicas, no tocarnos ojo, nariz ni boca, y mantener nuestra sana distancia. Recordar de 1.8 metros a 2 metros, y cuidándonos cuidamos a todos. Y eso es un mensaje sumamente importante para que todos nos ayuden a disminuir la cantidad de enfermos por coronavirus al día de hoy. Y bueno, pues yo con esto termino. No sé si podemos pasar a las preguntas o si alguien tenga alguna duda. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda nos ha compartido información súper importante, súper relevante, y pues más en estos momentos en donde es muy complicado que recibimos información de todos lados, pero, claro, pero todo esto que nos ha compartido es información de primera mano, ¿no? Una fuente de alguien pues que está al frente de batalla, como comúnmente se dice. Perfecto. Al momento, nuestro equipo de trabajo ha recopilado las preguntas que todos nuestros asistentes nos han compartido. Les agradezco su atención. Si no tienen problema, iniciamos con esta sesión de preguntas y respuestas. Por favor, doctor Ricardo. Listo, muchas gracias. Así es, la mayoría de las preguntas que se generaron, doctora, y a nuestra audiencia durante la charla, las fue resolviendo y las fue respondiendo en el transcurso de la misma plática. Entonces, vamos a darle prioridad a las preguntas que no estuvieron incluidas en alguno de los puntos que usted tocó. Uno de ellos es que, en caso, es una pregunta que nos envían, en caso en el cual no requiere hospitalización una persona, ¿qué tipo de medicación es la esencial? Ok, al día de hoy es importante saber que no hay un tratamiento efectivo para enfermedad COVID-19, de manera que los medicamentos que nosotros podemos llegar a utilizar dependerán de la fase en la que estamos. Algunos neumólogos somos partidarios de utilizar medicamentos que ayudan a que no se replique el virus, es decir, no se esté dividiendo y se forme cada vez más, que estos son los medicamentos antivirales, y debemos de utilizarlos en los primeros 3-4 días de los síntomas. Si una persona contacta a un neumólogo cuando ya lleva 7-8 días de síntomas, pues evidentemente ya no puede utilizar un antiviral, de manera que ya no podría utilizar un medicamento que evite la replicación. Lo que hacemos es utilizar medicamentos que desinflamen el pulmón si es que corroboro que tiene neumonía, o solamente medicamentos para síntomas, como puede llegar a ser ibuprofeno, paracetamol, pero no está recomendado utilizar
medicamentos esteroides, que son estos que a lo mejor alguno de por ahí ya los identifica, prednisona, dexametasona. Estos medicamentos en un enfermo leve que está en casa no se deben de utilizar, de hecho están contraindicados, y nosotros podemos utilizar pues medicamentos, repito, antivirales, pero los primeros días de síntomas, que es lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver, que cuando hay una consulta médica, el paciente ya lleva sintiéndose mal una semana, 2 semanas, de modo que ahí ya no puede utilizar un medicamento que evite que se genere cada vez más y más virus. Entre más virus haya, tenemos más riesgo de que sea una neumonía grave, de que el paciente llegue al hospital, de modo que lo ideal sería consultar a los primeros síntomas, si me beneficio de un antiviral, empezarlo a utilizar y vigilar fiebre, paracetamol y medicamentos para los síntomas. Pero al día de hoy no hay un esquema de tratamiento efectivo que esté demostrado que es el que se debe utilizar en todos los pacientes enfermos. Muchas gracias, doctora. Y reforzar el punto de no automedicarse. Por Claro. eso existen los médicos, para eso existen los especialistas y para eso existen o al alcance de nuestra audiencia. Aquí están sus datos de contacto, los vemos en la diapositiva, para evitar la automedicación, no para COVID, sino en general. En general. Es muy, muy importante. Hay otra pregunta que nos comparte nuestra audiencia sobre los niños. La pregunta va dirigida a ¿por qué no se ha escuchado, no se ha compartido información sobre la gravedad o el impacto de la enfermedad en los niños? Claro, los grandes estudios que se han dedicado a, ahora sí valga la redundancia, a estudiar a enfermos por coronavirus, han reportado pequeña cantidad de niños debido a que las defensas de un niño se encuentran pues en mejor condición, es decir, ellos no tienen los factores de riesgo de enfermedad grave, ellos no tienen, en la mayoría de casos no tienen diabetes, no tienen sobrepeso, obesidad, no tienen hipertensión. Puede llegar a haber niños con cáncer, sí, ellos desarrollan formas graves, pero en general es porque los niños no tienen estos factores que los predispone a desarrollar formas graves. Se queda como un cuadro de gripe, a los 5 o 7 días el niño sana, no pasa ningún problema, no hay complicación, no van a parar al hospital, y es por eso que no se oye como hablar mucho de los niños. Otra cosa importante en los niños es que ellos desarrollan síntomas distintos. Los niños no presentan tos, no presentan dolor de cabeza intenso, no presentan fiebre, ellos llegan a presentar más los síntomas intestinales. Se quejan de dolor abdominal, pueden llegar a tener, si acaso, un poquito de náusea y evacuaciones diarreicas. De hecho, está reportado que los síntomas principales en los niños son los gastrointestinales, y esto es porque la forma de replicar del virus, que en el adulto se replica más en la vía respiratoria, en el niño se replica más en la vía gastrointestinal. Entonces, los síntomas son distintos y, afortunadamente, por lo que acabo de comentar, son cuadros mucho más leves que no requieren de un hospital en la mayoría de casos. Sí, doctora, de hecho, muchas gracias. De hecho, en otras infecciones virales, por el ejemplo, las infecciones virales de la vía respiratoria superior en los niños, también se manifiestan así. Por Claro. regular, la consulta de medicina general o de pediatra es por una diarrea y al fin y al cabo el diagnóstico final es infección de vías respiratorias. Claro. Muchas gracias, doctora. Una pregunta más. Me gustaría hacer un comentario general sobre muchas preguntas con los cubrebocas. Creo que usted lo abarcó muy bien, pero definitivamente es un tema de mucho interés para nuestra audiencia, Claro. porque yo lo considero la herramienta con la que se sienten seguros. Entonces yo podría enumerar de 8 a 11 preguntas específicas en los cubrebocas, y tal vez valdría la pena, doctora, hacer una recapitulación muy breve de cuál es el tipo de cubrebocas que debemos utilizar las personas en nuestra vida diaria y cuál es el tiempo de uso. Ok, perfecto. Entonces, como habíamos comentado, el tipo de cubrebocas que debería de utilizar cualquier persona en cualquier ambiente es el cubrebocas o mascarilla quirúrgica, que es esta que es como de triple capa, que tiene incluso el doblez, y que tiene los elásticos por las partes laterales. Este es el tipo de mascarilla que deberíamos de utilizar todos, excepto el personal de salud. ¿Por qué? Bueno, pues porque la desventaja que podríamos decir que no lo pueden utilizar el personal de salud es porque al momento de que lo colocamos, si bien nosotros hacemos como un sello un poco medio hermético en el puente nasal con el clip metálico que tienen en la parte superior, hay áreas que evitan que nosotros tengamos un cierre perfecto. Entonces,
En un hospital, cuando nosotros tenemos pacientes intubados o tenemos pacientes que se están nebulizando, el virus se encuentra mucho más esparcido en el ambiente y el tener esto, pues definitivamente es un factor de contagio. Nosotros, estando fuera, incluso aunque estemos cerca de un enfermo de coronavirus, el tipo de filtración que puede o de filtro que tienen las mascarillas quirúrgicas también es del 95%, igual que el de un N95, solo que no tiene un cierre hermético, de manera que si no estamos en un hospital, sería la mascarilla que deberíamos de utilizar todos, colocándonosla adecuadamente, retirándola igual de manera adecuada y, como habíamos comentado, al bote de la basura con tapa. ¿Cuánto dura si yo estoy hablando o estoy en mi lugar de trabajo? Dura aproximadamente de 2 a 4 horas. Yo recomiendo que 2 horas y ya le estemos cambiando. Si estamos hablando mucho, se humedece esta parte. Esto es lo que no hay que hacer, estarlo agarrando. Pero bueno, esta parte es la que se humedece si yo estoy hablando, porque es hacia donde se van mis gotas de saliva. Ajá. Si no estoy hablando en mi trabajo, solamente lo utilizo para protección de la gente que está cerca de mí, pues podemos utilizar hasta todo el turno, 4 horas y cambiarla. Estas mascarillas no duran todo el día y, repito, tampoco se reutilizan, no se lavan, son completamente desechables y esto es lo que nosotros deberíamos de utilizar. El N95, repito, solamente el personal de salud. Tiene pues el clip metálico que hace un cierre hermético, sí hace un cierre hermético, no hay forma de que se filtre por ningún lado y filtra también el 95%, al igual que de partículas respiratorias, pero la diferencia, repito, no es es el sello hermético que hacen las mascarillas N95 para el personal de salud. Esta, que también es N95 y que tiene el filtro, este tipo de filtros es para el personal de salud que tarda en su jornada laboral incluso más de 4, 6, 8 horas. Es decir, no se van a estar cambiando el equipo de protección, entran a las 2, salen a las 10 y es el mismo cubrebocas. Se recomienda que tengan filtro porque cuando nosotros metemos aire, metemos oxígeno, pero cuando sacamos el aire, ya no es oxígeno, ya es algo que se llama dióxido de carbono, que es gases que se procesan en el pulmón y que se tienen que desechar. Entonces, si yo traigo una mascarilla 8 horas, estoy inhalando o reinhalando mi dióxido de carbono, que esto es un tóxico que se tiene que eliminar y es por eso que a ese personal de salud se recomienda que tenga filtro o válvula de exhalación. Ajá, pero es el único contexto en el que se deberían de utilizar estas máscaras. Cuando yo saco el aire en estas mascarillas, el aire sale. Si yo estoy enfermo de coronavirus y traigo esto, todo mi aire que sale contaminado. Entonces, este tipo de mascarillas no las debe utilizar una persona con síntomas. Ya no importa si tiene prueba o no tiene prueba. Si tiene síntomas, este tipo de mascarillas no se deberían de utilizar. Pero para el resto de la gente, repito, mascarilla quirúrgica es suficiente, elásticos a los lados, colocar de adecuada manera y no reutilizar. Excelente, doctora, y sobre todo por lo cotidiano y lo común que ya se volvió este artículo para todos nosotros en todo el mundo, y muy interesante sobre los de tela que están de uso muy común, los que hemos tenido la oportunidad de salir un poco con mucha precaución, los he visto bastante en la calle, pero bueno, ya nos hizo una indicación y una explicación muy contundente al respecto. Y bueno, sí, por eso es tema muy importante, ¿no? Para nuestra audiencia y para todos. Exacto, son estos que se comercializan como de tela y que son reutilizables. A veces nos prometen los poros pequeños y que están hechos de diferente tipo de telas, pero ninguna mascarilla reutilizable al día de hoy previene contactos de coronavirus, de modo que no se deben de utilizar y no la recomendamos ninguno de los neumólogos y es una pauta que tampoco recomienda ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Organización Panamericana de la Salud, ni el Centro de Prevención de Control de Infecciones a nivel mundial. Entonces no es un dispositivo que se tenga que utilizar. Si lo usamos tenemos riesgo de contagio, es como no usar nada en términos de COVID. Ajá. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Lamentablemente se nos está agotando el tiempo para la sesión del día. Tenemos muchísimas preguntas que nos han compartido los asistentes aquí a la sesión. Les recuerdo que esta sesión ha sido grabada en vivo y puede consultarla nuevamente a través de nuestros medios de difusión, como nuestra página de internet ancora.com.mx, boletín Áncora Informa y nuestras redes sociales.
No deje de compartirnos sus dudas y comentarios al correo agonzalez@ancora.com.mx, también al correo de la doctora, el cual está en su pantalla, y a la brevedad se le dará respuesta directa. Antes de concluir esta sesión, doctora Carla, ¿le gustaría compartirnos algún comentario adicional? De mi parte es todo. Recordar las medidas de prevención. Al día de hoy es lo más importante, ya fuera de que si el hospital está saturado, de que si saben manejar coronavirus. Lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos es cuidarnos nosotros, cuidar a los nuestros, y haciendo eso vamos a cuidar al resto de personas. Entonces, el triángulo de la vida es lo más importante y pues hay que acatar esas medidas de prevención. Excelente, pues muchísimas gracias, doctora Carla Paola Sánchez Ríos, por su participación y colaboración en el cuidado y protección de la salud de nuestros clientes y amigos de Áncora. Nos ha compartido información súper importante, relevante, actualizada, pero sobre todo veraz, ¿no? En estos momentos que es complicado identificar cuál es la información más adecuada. Sin embargo, usted nos ha hecho un resumen puntual, amplio y sobre todo confiable. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Les recuerdo que el programa de prevención a distancia continuará con este ciclo de sesiones webinar en el que se abordarán temas como integración a la nueva normalidad, COVID desde la sala de terapia intensiva, nutrición, salud dental y muchos otros temas. Les invito a realizar su registro. Usted también recibirá un correo en el que pedimos su colaboración para la evaluación de esta sesión, en el que se incluye algún apartado para comentarios y sugerencias de los temas que le gustaría que nuestros expertos abordaran en futuras sesiones. Sin más por el momento, de parte del licenciado Jorge Salas y a nombre de Áncora, su agente de seguros y fianzas, agradecemos su asistencia y participación a esta sesión titulada COVID-19, el virus que llegó para quedarse. Muchísimas gracias. Hasta pronto.